como se dice, no te cuentan mucho lo difícil que es. Lo que nos pareció interesante es que era lo opuesto de Perú. Yo veía que amigos que venían de Australia, porque eran blancos, la gente de Singapur decía, ah, no, es respetable. Dejar Perú atrás, pero no olvidarlo. Un cambio fuerte de Lima a Singapur, casi opuestos diría. Pero mejor dejo que te lo cuente él. Hola, mi nombre es Gustavo y esto es El Mundo Espera. Emigrar, aprender y compartirlo. Como con esta charla. Y no te pierdas los últimos 4 minutos, con la comparación entre lo bueno y lo malo de los diferentes lugares en los que Rolo vivió, hablando de un montón de temas, discriminación y muchos otros. Quédate que esta charla estuvo llena de cosas interesantes. Metámonos en ella. Bueno, bienvenido y muchísimas gracias por sumarte a este proyecto y a las charlas que voy teniendo con inmigrantes de un montón de lugares distintos que están desplegados por el mundo. La primera pregunta que hago siempre es la misma, que es, ¿qué te llevó en su momento a irte de tu país? Creo que fue una combinación de, digamos, en mi caso tiene que ver mucho con la carrera que sigo, que es publicidad, pero siempre tuve como que esa mirada de decir, quizás me pueda ir a Brasil o quizás me pueda ir a Argentina, porque digamos que en la región de Latinoamérica esos eran los mercados más fuertes. Y bueno, jamás pensé emigrar a Singapur, pero siempre tuve esa idea de, digamos, ir, ver, conocer otras culturas. A veces uno lo piensa y cree que es como un sueño, pero cuando uno lo piensa, llega un momento, una oportunidad y sucede, ¿no? Creo que siempre es importante tener ese sueño de alguna forma o idea de lo que quieres hacer, así lo veas súper lejano, ¿no? Porque creo que cuando lo tienes, puedes llegar a estar más atento a ver qué oportunidades suceden o qué cosas suceden y eso te permite como que llegar a eso, ¿no? Contame un poco tu recorrido. ¿Cuánto tiempo estuviste en Singapur y de ahí a dónde fuiste y dónde estás hoy? Sí, yo empecé a trabajar en Lima en publicidad con Giancarlo, que es bueno, mi creative partner, ¿no? Socio publicitario. Y digamos, tuvimos la oportunidad de ganar el Future Lions allá por el año, si no me equivoco, desde 2005, ¿no? ¿Mm? Donde Giancarlo tiene la oportunidad de ir a recibir el premio y conocimos al CEO de Sachi Singapur y entonces es como que le caímos muy bien y dijo, bueno, quizás hay un opening, me gustaría conocer a Rolando también que no ha podido venir y si están interesados en un mercado como este, me gustaría, como se dice, hacer el transfer de la oficina de Sachi Perú a Singapur. En Singapur estuvimos como 2 años y unos cuantos meses. Lo que nos pareció interesante es que era lo opuesto de Perú, ¿no? Te Que iba a preguntar cómo fue básicamente ese salto de Perú a Singapur. Debe haber sido un salto algo grande, ¿no? es un salto grande, ¿no? Porque, digamos, Singapur es un país bastante estructurado, donde las cosas funcionan, donde hay reglas para todo, ¿no? Y digamos, Perú en específico, o creo que cualquier país de Latinoamérica, es bastante la improvisación, ¿no? Es como decir, ok, sucedió esto, ¿qué hacemos? Vamos para acá, vamos para allá, ¿no? Todo ese tipo de cosas. No hay un plan específico, ¿no? Con decirte que, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando era estudiante tomaba los buses, entonces supuestamente tienen un mapa por donde ir el bus, ¿no? Pero, digamos, si había mucho tráfico, el bus iba por otro lado y no iba por su ruta, entonces era como siempre tenías que estar pendiente de este tipo de cosas, que es todo lo opuesto de Singapur, ¿no? Mm. Si te dicen que el metro va a pasar a las 9:05, a las 9:05 está ahí, está en su momento y se va, ¿no? Entonces es todo bastante organizado. La gente y la cultura, hay algo similar en el sentido de, por ejemplo, entre Singapur y Perú, que tienen esas jerarquías, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Mm. La gente que está bien establecida, ¿no? Y la gente que viene un poco más de abajo. En eso siempre hay una similitud, que eso fue lo que me sorprendió. Mm. Pero creo que en líneas generales Singapur es más desarrollado, ¿no? O sea, tiene una mejor calidad de vida, mejor salud, bastante vegetación y gente de todos lados, que es lo que lo hace diferente, ¿no? Tiene gente de Australia,
tienes de Malasia, Indonesia, ¿no? Y gente de Reino Unido, ¿no? Porque fue colonia británica, entonces eso es lo que lo hace bastante. Y es un mix porque Singapur es como cultura china, pero mezclado con cultura británica, si se quiere poner, ¿no? De alguna forma, ¿no? ¿Te costó adaptarte? Sí, porque el primer paso de un inmigrante siempre, especialmente, es el idioma, ¿no? Especialmente cuando migras a un país donde no hablan tu idioma. Entonces, los primeros, digamos, 6 meses para mí fueron difíciles porque, si bien es cierto, yo tenía base de inglés, digamos, era bastante limitada, era nivel intermedio, y no es lo mismo siempre lo que tienes en un libro o, digamos, en un cuaderno que con la vida normal, ¿no? Y peor aún con la vida profesional, ¿no? Mm. Entonces, al comienzo fue bastante difícil. Me ayudó a ir con Jan, por ejemplo, que, ¿no? Digamos, su nivel de inglés era un poco más avanzado y como que se podía comunicar y más o menos íbamos entendiendo. Pero siendo honesto, el inglés de ahí tiene un acento chino, ¿no? Entonces, eso lo hace un poco incluso más difícil que, por ejemplo, alguien entenderle a alguien británico o americano, ¿no? Pero digo, después de interactuar, lo que hacía yo bastante era practicar con taxistas, por ejemplo, cuando me subía a un taxi, ¿no? Es lo primero que haces, o en la bodega, donde sabes que no, digamos, no tienes ninguna forma de riesgo, ¿no? De hacer, ¿no? Claro. Entonces, ahí fui. Y digamos que para el mes 8 ya como que me fui soltando, ya me iba expresando de alguna una forma mejor, ¿no? Porque tiene que ver mucho con la vergüenza, ¿no? Mm. Con decir, ok, no, no quiero decir algo que se malinterprete, no quiero decir, o hay veces tienes algo en la cabeza que quieres comunicar y no puedes en su magnitud porque obviamente tienes una lengua materna que dominas y que la has hablado por Es cierto. X tantos años, ¿no? Entonces es diferente y eso causa bastante frustración, pero con el tiempo ya vas adecuándote y eso es lo más bonito, cuando empiezas a ver que tienes una conversación de un minuto, minuto y medio con alguien Mm. y que vas entendiendo las cosas, ¿no? De Sí. allí se fueron a Europa, estuvieron unos cuantos años. Contame un poco dónde estuvieron. Bueno, te podría contar todo el recorrido Dale, o dale. quizás, por ejemplo, fuimos de Lima, fuimos a Singapur, estuvimos 2 años. De Singapur nos movimos a Ámsterdam, estuvimos en Wyden and Kennedy y de ahí en una agencia VSUR. En Ámsterdam estuvimos como 5 años y medio por ahí. Ujú. Y de ahí en París nos mudamos a otra agencia que se llama Freddy Farid. Estuvimos como año y medio y ya de ahí nos hemos mudado a Nueva York, donde estamos establecidos, ¿no? Pero te cuento un poco cómo pasamos de Singapur a Ámsterdam, ¿no? Es muy diferente también, es otro Otro salto. salto grande, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Especialmente porque, digamos, en la ruta para ir a Perú de vacaciones siempre tenía que ir Lima, Ámsterdam, Ámsterdam, Mm. Singapur. Entonces siempre regresaba por ahí. Y bueno, la primera vez que yo vi Ámsterdam, porque conocía, digamos, algunos países de Latinoamérica, pero nunca había estado en un país de Europa. Entonces, wow, me pareció, es una ciudad súper bella, bonita, organizada, ves bicicletas, totalmente diferente a lo que es, digamos, al tráfico de Perú, Yakarta, Indonesia, tú que has estado ahí, ¿no? Ujú. O sea, es una locura. Entonces dijimos, es interesante. Y en uno de los viajes que hicimos como para ir visitar de vacaciones. Tocamos la puerta de una agencia legendaria que se llama Wyden and Kennedy, que todavía existe, no muy buena agencia. Y entonces tuvimos conversación con diferente gente del plantel y ya nos dijeron, vamos a ver si hay una oportunidad. Y bueno, nosotros pensamos que ya se habían olvidado de nosotros y eso. Y pasó un tiempo y justo hubo un opening y así nos mudamos a Ámsterdam, ¿no? La gran diferencia es que los holandeses siento que son como bien directos, ¿no? La gente de Singapur es un poco más polite, ¿no? O sea, incluso la forma de saludar, ¿no? Por ejemplo, en Perú la gente tiende a abrazarte, darte un besito en la mejilla, incluso si conoces a alguien por primera vez, ¿no? Ujú. En Singapur hay una distancia, ¿no? Y todo es más como,
¿te gusta esto? ¿Te interesa esto? Dime si te molesta, no te molesta, ¿no? Creo que los holandeses son bastante más directos en el sentido de que, por ejemplo, si uno lleva una ramera o digamos esta camisa y no les gusta y te dicen lo que piensan, como te dicen, oye, creo que ese color no te cae bien, ¿no? Wow. Que digamos para otra cultura se siente como, es un poco rude, pero en verdad es como ellos se comunican. Entonces te toma un tiempo adaptarte a esa forma directa de comunicarte, ¿no? Me gusta esto, no me gusta, ¿no? Entonces, es bien que es diferente a otras culturas donde es un poco, me gustaría que consideraras esto o no. Sí. ¿En Francia también te pasó eso o no? No, en Francia fue un poco más rápido. Lo que sí me sorprendió es que, por ejemplo, a diferencia de Ámsterdam, en Francia, al menos en publicidad, ¿no? En las agencias, no sé si haya sido por los fundadores, Freddy Farid, pero me llevo a la lectura de que se trabaja bastante, ¿no? O sea, Mm. bastantes horas, ¿no? Y quizás era por la energía que tenía, ¿no? Entonces bueno, ahora haciendo el recuento, creo que las compañías tienen la energía de que está en la cabeza, ¿no? O sea, el líder es el que, ¿no? Si es un líder relajado, la compañía es un poco más así, si es un líder intenso, es más intenso. Ujú. Entonces me sorprendió eso bastante de París, al menos de la agencia, que trabajaban bastantes horas sin viernes, sábado y domingo, y por ejemplo ellos te llamaban los fines de semana. Ahora ha cambiado, creo que hay hasta una ley que impide que te contacten un fin de semana, ¿no? Ah, Por una cuestión de salud mental, ¿no? Pero sí, eso me sorprendió porque pasas de Ámsterdam, que es life balance, ¿no? Como que bien equilibrado, ¿no? Y especialmente porque ellos tienen inviernos largos, donde hay pocas mm. horas de sol, creo que eso afecta un poco, ¿no? Entonces, cuando llegaba el verano, la primavera, por ejemplo, la gente incluso podía cancelar un partido de fútbol porque hacía muy buen sol y la gente decía, quiero ir al parque a tirarme cerca al lago y eso, ¿no? Y en diferencia de Francia, era como que creo que eso es lo que me ayudó a venir a Nueva York. Francia es como una versión, digamos, no sé si ponerlo como una versión europea, pero sería simplificar mucho, Ujú. pero sí se parece bastante a Nueva York, que tiene esta cultura del hustle, ¿no? Como que ir, vamos a ver, vamos a conocer tal cliente, sí, trabajemos, 8 de la mañana te espero aquí, ¿no? Ya acabó mi hora, no importa, lo acabas hoy día, ¿no? Entonces, sentí eso. Sorprendentemente a lo que la gente puede pensar, que es como, unas vacaciones, París, la ciudad hermosa, ¿no? ¿Y la viste la ciudad porque estabas todo el día adentro trabajando? Sí, sí, sí. Por ejemplo, algo que me sorprendió es que a veces siempre trabajaba. Lo que pasa es que te corta el fin de semana, ¿no? Así trabajes, digamos, de 12 a 3 de la tarde, ¿no? Y entonces había un lugar que un día que hubo como una especie de, que no tuve que trabajar porque ya había entregado todos mis proyectos y eso. Entonces salió una hora, digamos, decente, ¿no? Ujú. 5 de la tarde me fui a la agencia, ¿no? Y descubrí una tienda que estaba a la espalda de mi casa, que yo pensé que nunca existía porque siempre llegaba, digamos, 7, 8 Mm. de la noche, 8:30, y para mí era una puerta ahí con un letrero, entonces decía, y el letrero era medio antiguo, entonces podías pensar que, es un negocio que quebró y lo dejaron ahí. Mm. Para sorpresa mía, en verdad, cuando sales más temprano del trabajo te das cuenta que sí existía, ¿no? Entonces era como una panadería. Llevas casi 20 años, ¿no? Fuera, dando vueltas por el Sí, sí, mundo. sí, ¿Qué sí. aprendiste? ¿Qué te enseñó el vivir afuera? Que creo que tienes que, lo más importante es destruir, o no sé si la palabra sea destruir, pero tus preconceptos de la vida, de las culturas, ¿no? Es de lo que tú consideras correcto o incorrecto, ¿no? Creo que lo que aprendí para ir a una nueva cultura es que uno tiene que ir con digamos, como abierto a decir, oye, Mm. vamos a ver cómo es esto, ¿no? Creo que la mayoría de amigos que tuve que viajaron por el mundo o que en algún momento tuvieron que volver a mi país, Perú, algunos de ellos no disfrutaron tanto justamente porque vivían sobre ciertos parámetros, ¿no? Y Mm. creo que es muy importante
tener esa apertura de mente, porque si no lo tienes, digamos, no te vas a sentar y con el tiempo tú puedes decir, ah, ok, de repente este país en realidad no me gusta, ¿no? Pero aprendí de su cultura, esto tiene de bueno, esto tiene de malo, ¿no? Estuve asimilado, pero ahora, bueno, me doy cuenta que para la etapa que soy no me gustó. Pero creo que es muy importante destruir las preconcepciones, ¿no? Especialmente, por ejemplo, nosotros veníamos de Perú, una sociedad donde es bastante, o sea, en términos sociales cerrada, ¿no? Es como, ah, esto es así, esto está bien, esto está mal, ¿no? Entonces vas, te das la vuelta al mundo y descubres, oye, quizás no era así como me lo habían dicho, ¿no? La gente puede ser así, puede ser asá. Por ejemplo, en ese entonces, ahora creo que ha cambiado, pero cosas que tenía que cuando amigos me visitaban de Perú, por ejemplo, en Ámsterdam, tenía algún par de vecinos gays, por ejemplo, ¿no? Y era como para ellos era un escándalo, ¿no? Y para mí era lo más normal del mundo, porque, o sea, son parte de la sociedad y son sociedades diferentes, ¿no? O en Singapur ibas a una discoteca y volteabas y había un chico con un turbante, entonces era como, ¿no? Es tener ese tipo de apertura que es lo que no quiere decir que no tengas una opinión. Puedes tener una opinión personal, pero tienes que tener apertura, ¿no? Ujú. Con todas las experiencias y recorrido que tenés, si volvieras atrás en el tiempo, sabiendo todo lo que sabes ahora, ¿cambiarías, hubieras hecho algo de otra manera? Yo creo que no, porque creo que cuando uno hace las cosas, se tienen que dar como se va a dar. Y creo que eso es lo interesante, es no saber, ¿no? O sea, no saber qué es lo que va a pasar. Nuestro cerebro en verdad hace que nos previene el riesgo, ¿no? O sea, siempre desde pequeños, ¿no? Ah, no te subas al árbol, te vas a caer, no saltes al agua, no hagas esto. Entonces, el cerebro trabaja para minimizar el riesgo porque obviamente quieres que estés vivo y eso. Y creo que cuando uno toma la decisión de irse, hay un riesgo alto, ¿no? O sea, a pesar de que no lo haya, de repente físicamente hay un riesgo alto en el sentido de voy a cambiar mi forma de ver, mi comida, voy a extrañar a mis amigos, estoy en un lugar donde nadie me conoce, mis vecinos serán buenos, no lo serán. Volviendo a tu pregunta, creo que no cambiaría nada porque creo que ese momento de sorpresa es lo que lo hace interesante cuando miras hacia atrás, ¿no? Me encanta todo lo que decís. Lo otro que te iba a preguntar, y que creo que tiene un poco que ver con lo que decías de los momentos que uno vive, una de las cosas que he notado desde que estoy haciendo el canal este hace casi un año, entrevistando gente y mirando otras cosas, yo creo que en algunos sectores o lugares o plataformas se genera como una versión casi diría que idealizada de lo que es inmigrar y todo es fabuloso y sí, háganlo porque no sé qué. Y sí, hay un poco de eso, pero me parece que hay un poco de exageración hacia lo bueno solamente. Y entonces, te pregunto, una de las cosas que me viene a la cabeza que me parece que existe en el mundo, que puede ser de las negativas, es el tema de la discriminación o de sentirse menos valorado, no sé. ¿En algún momento de tu viaje por Singapur o Europa o New York mismo, sentiste alguna situación difícil que fue complicada de manejar? O sea, no he tenido algo así tipo como discriminación racial, pero sí por lenguaje, por ejemplo, Ok. ¿no? Que sí se hace difícil porque es como la gente te mira y dice qué está hablando, o por ejemplo, si iba a una reunión y me invitaban, ¿no? Entonces, obviamente trataba de expresar algo, quizás por el fuerte acento que tengo, no lo entendían en ese momento. Entonces creo que la gente no es paciente porque lo das por sentado. Entonces eso sí creo que es bastante difícil al comienzo, ¿no? Pero claro, como dices tú, no todo es color de rosa, ¿no? Hay cosas buenas y hay cosas malas que tienes que pasar, ¿no? Por ejemplo, cosas que son difíciles, mudarse, ¿no? Entonces, cuando en Singapur estás buscando y te dicen, no, un guarantor, y por ejemplo, ahí en Singapur eran bastante de la imagen, ¿no? Entonces, yo veía que amigos que venían de Australia, porque eran blancos, la gente de Singapur decía, ah, no, es respetable, probablemente viene de una familia, démosle el contrato a él, ¿no? Entonces era más fácil firmar para ellos. En cambio, cuando uno lo veía, te decían, ah, ¿quién va a ser
tu garantor, ¿no? ¿Quién te va a dar la garantía? O no sé, ¿no? Entonces Perú, a veces había gente que reaccionaba bien. Cosa curiosa que me pasaba especialmente en Singapur. Recordaban al futbolista Teófilo Cubillas Ajá. por los años 70. Y Perú no o sea, se caracteriza por ser un país que le encanta el fútbol, la gente es apasionada del fútbol, pero no tiene tan buen fútbol. Entonces, ese tipo de cosas, cuando yo le decía a Perú, Cubillas, me decían, entonces, ¿no? Entonces, sí trataban de hacer un nexo y eso sí sirvió bastante, ¿no? En ese entonces Machu Picchu no estaba tan de moda, pero sí. Eh, pero sí tenía ese tipo de cosas, entonces la gente es como que te evaluaban como para, no, sí, parece que viene un buen trabajo, esto, vamos a rentarle. Especialmente en Asia se hacía bastante difícil y creo que ese sí podría ser considerado una forma de discriminación menor, si se quiere poner, ¿no? Bueno, la última pregunta, como te decía al principio, la primera y la última siempre las repito, un poco como homenaje a los inmigrantes y de dónde venimos y hacia dónde vamos. ¿Qué es ser un inmigrante para vos? ¿Qué significa ser un inmigrante? Para mí, ser un emigrante es una persona que acepta las diferencias en las reglas, ¿no? Y que se siente orgulloso del lugar de donde viene, ¿no? O sea, que tiene una valoración de eso, pero también valora lo que tiene, ¿no? Creo que cuando llegas a ese punto dices, ok, acepto lo bueno y lo malo, ¿no? Como tú decías, es fácil decir, allá afuera es mejor, esto es así, ¿no? Pero como se dice, no te cuentan mucho lo difícil que es a veces, ¿no? Cosas tan sencillas como tomar un taxi o pagar la renta a fin de mes o un montón de cosas que a veces uno pasa, ¿no? Que uno no sabe, ¿no? Que es difícil. Pero creo que eso es lo que te hace ser un migrante cuando eres una persona que sabes de dónde vienes, estás orgulloso del legado de tu país, de tu familia, de tus valores, pero tienes una visión, digamos, un poco más cosmopolita del lugar donde estás ahora, ¿no? Bueno, te agradezco mucho por la charla. No, qué va. Bueno, Rolo, mil gracias una vez más por sumarte al canal y por compartir tus experiencias. Y a vos, si seguís ahí, bueno, te voy a aburrir un poco porque te voy a pedir lo de siempre, que te suscribas al canal para poder seguir en contacto y compartiendo este tipo de historias. Y me encantaría leer tus comentarios, ¿qué te pareció la charla? Contame dónde estás si querés y cómo le estás pasando. Por ahora hay muchas más historias y cosas para compartir, así que ¿qué te parece si nos vemos en el próximo video?